Buenas, buenas. Vamos a ver algunos shorts más sobre religión, dioses y ateísmo, a ver si encontramos algún argumento interesante. I was debating a physicist in the Netherlands and he said your belief in God is like belief in Santa Claus. Sí, podemos decir que, en ciertos aspectos, la creencia en Dios es similar a como los niños creen en Santa Claus. No hay evidencia suficiente para concluir su existencia y principalmente creen en eso porque alguna figura de autoridad les dijo que ese ser era real. Obviamente, las características de los dos entes son muy diferentes, así que la analogía se rompe muy fácil, pero en general es una forma más que nada burlona de decir que ambos seres son imaginarios y no hay razones para pensar que son reales, nada más. And I said, well, we should test that with the audience. ¿Con la audiencia? ¿Qué tiene que ver la audiencia en esto? Tu mejor contraargumento a ese comentario va a ser una falacia de apelar a la popularidad, ¿verdad? So I asked everyone in the audience to put up their hand if they came to believe in Santa Claus as an adult. And there were nearly 2,000 people there, and there was not one hand went up. And then I said, how many of you came to believe in God as an adult? And hundreds of hands went up. Ok, linda encuesta, pero no responde en lo más mínimo a lo que te estaban planteando. Como si hicieras la encuesta de cuántos creían en Santa Claus cuando eran niños y cuántos creían en algún dios cuando eran niños. Es totalmente irrelevante para el punto. Si querés contestar a lo que te estaban diciendo, deberías demostrar que ese dios no es imaginario, sino que existe en la realidad. And I turned to this physicist and I said, this is an absurdly childish argument. To put God in the same category as Santa Claus is foolish intellectually. Because some of the best brains of history has spent years thinking about the nature of God and writing about the nature of God. There is no such literature about Santa Claus. Los mejores cerebros de la historia pensaron sobre Dios y ninguno pudo demostrar su existencia. Interesante. Digamos que ese comentario no ayuda mucho a tu postura, pero la cuestión era que estamos hablando de un ser de fantasía que vive en la imaginación de algunas personas y en ese sentido está en la misma categoría que Santa Claus, los magos, etc. Hay que admitir que este no es realmente un argumento contra la existencia de los dioses, sino más bien un comentario burlón, pero la respuesta es dar argumentos que muestren que ese dios es posible que exista y quizás evidencia de que efectivamente existe. Si no, como Santa Claus, nos quedamos con que ese dios es imaginario y nada más. Veamos otro video. ¿Crees en Dios? No. 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 No lo sé. Sí. No. Entonces eres atea. ¿Correcto? Entonces eres atea. Sí, soy atea. ¿Eres ateo? Sí. Yo también. ¿Has investigado el punto de vista opuesto? Sí, he estudiado diferentes religiones dentro de un colegio católico. Investigado como tal, no. O sea... Mira vos, bastante gente que se denomina como atea. La mayoría seguro no se puso a revisar todos los argumentos fallidos sobre la existencia de los dioses, pero seguro entraron en contacto con muchos religiosos que los quisieron convencer de que su dios era real y evidentemente no lo lograron. Veamos qué tiene para decir este hombre. Si no te informo, te estaría robando tu derecho a elegir. Y yo no quiero que eso pase. En primer lugar, el ateísmo está basado en presupuestos indemostrables. ¿Tenéis alguna evidencia de la inexistencia de un dios creador? No. No. Dale, ¿lo primero que vas a presentar es una falacia de desplazamiento de la carga de la prueba? ¿En serio? Ya lo vimos 1000 millones de veces, pero el ateísmo es la posición por defecto, la hipótesis nula. Si vos decís que existe un dios, vos tenés la carga de la prueba de demostrar que esto es así. Si no, nos quedamos con que no existe hasta que se demuestre lo contrario. Lo mismo va para Pie Grande, los fantasmas, Zeus, Odín, los unicornios, los magos, etc. No es tan difícil. Para aquellos que se apoyan en que los negativos no se prueban, deberían saber que el ateísmo es un negativo en sí. Y obviamente vamos a seguir con una falacia de hombre de paja. Lo que está queriendo plantear este hombre es que el ateísmo es afirmar que los dioses no existen, cuando es simplemente el no creer en su existencia. Dentro del ateísmo podemos tener los ateos gnósticos que niegan la existencia de todos los dioses, pero eso no es el ateísmo en general. De nuevo, el ateísmo es quedarse en la hipótesis nula, nada más. ¿Por qué deberías estar segura del ateísmo, dado a que el ateísmo es una afirmación basada en un negativo indemostrable? Pues porque las razones para que... Ah bueno, termina de golpe. Gran trabajo de edición.
Y finaliza además con una falacia de pregunta cargada. El ateísmo no es eso, por lo que la pregunta está cargada con una afirmación con la que no tiene sentido estar de acuerdo. Por eso es importantísimo conocer las falacias lógicas. Nos permite ver lo malo que es un argumento que nos quieren presentar de forma mucho más rápida y sencilla. Veamos el próximo video, que este fue muy malo. Así es como Dios le tapa la boca a los ateos. ¿Dios le tapa la boca a los ateos? ¿Lo vamos a ver aparecer por primera vez en la historia? Interesante. Si existes, ¿por qué no me das una muestra? Solo estamos tú y yo. ¿Qué te cuesta? Por ejemplo, le dije yo a Dios mentalmente, en mi atrevimiento, esas estrellas que hay ahí en ese espejo pegadas en medio de la oscuridad y que brillan, apágalas un segundo. ¿En el espejo pegadas? ¿Qué? No sé, quizás este hombre tiene un espejo en el techo y le pegó de esas estrellas fluorescentes que se ponen en el cuarto de los niños para que tengan algo de luz a la noche. ¿O será que no sabe lo que son las estrellas? Empezó muy raro esto, pero si este hombre es ateo, se ve que en cualquier momento va a aparecer algún dios en el video para taparle la boca. No sé. Haz que se apague. Y en ese momento, mi mujer, que estaba, esto era una conversación mental, que estaba profundamente dormida, se giró dormida y mientras yo miraba al espejo fijamente, venga, hazlo, hizo así con su mano. Ok, estaba mirando un espejo entonces y entiendo que veía ahí reflejadas las estrellas, pero deberías avisarle a tu mujer que estabas haciendo un experimento y que no te interrumpa, porque parece que le pediste a Zeus que apagara las estrellas y tu mujer te tapó los ojos, o sea que no vas a poder ver si eso pasa o no. No vas a ser tan crédulo como para pensar que algo que arruinó tu experimento en realidad lo confirma, ¿no? Igualmente, aun si de repente cuando estás mirando el cielo sin que nadie te tape los ojos, las estrellas desaparecieran por un momento justo cuando vos estabas pensando en algo así, ¿por qué eso probaría que existe ese ser que escucha tus pensamientos? Estaríamos en una falacia de post hoc ergo propter hoc. Digamos que el experimento no está muy bien pensado. Claramente este hombre no parece tener un pensamiento lo suficientemente profundo, así que espero que si quiere seguir con este experimento fallido, se saque la mano de la mujer de los ojos y vuelva a probar, porque está claro que no está cumpliendo lo que había pedido. No solo existes, sino que eres de una inteligencia alucinante. Qué bofetón me acabas de soltar a mi soberbia. Somos Ciudad Sion, síguenos. ¿En serio? ¿Que te arruinaran el experimento te parece algo bueno? Después se quejan cuando la gente se ríe de los argumentos que presentan y los ridiculiza. Vamos de mal en peor hoy. Espero que el próximo video mejore un poco el nivel. Si tú le preguntas a un científico, no a los guerreros de teclado de TikTok e Instagram, que ahí todo el mundo es experto en todo y todos estos grandes expertos en todo son la gente más ignorante del mundo. ¿Cuánto apostamos que después de decir esto, este musulmán va a decir alguna burrada monumental? Nadie quiere tomar esa apuesta, ¿no? ¿Cuál es la causa del Big Bang? Te dirá, no lo sé. ¿Qué es lo que haga el Big Bang? No lo sé. La ciencia no sabe cómo ha salido ahí el Big Bang. Los ateos y la ciencia no saben cómo ha salido ahí el Big Bang. ¿Salido? Al margen de las palabras, es verdad que no se sabe qué hubo antes del Big Bang, si es que esa pregunta tiene sentido, porque tampoco lo sabemos. Teniendo eso en cuenta, sí, somos todos ignorantes sobre este tema. Esa ausencia de conocimiento es algo que es común a toda la humanidad. Pretender que sabes algo cuando eso no es así, no te hace menos ignorante, pero sí bastante soberbio, además de hacerte ignorante de tu propia ignorancia, valga la redundancia. Pero los ateos creen que ha salido así, de la nada, por casualidad. ¡Pum! Ha explotado algo. Esta es la diferencia entre los ateos y los creyentes. Puf, acá apareció su mega ignorancia sobre ciencia. Era obvio que iba a pasar esto. Además le pone un dibujo de un mono ahí también para dejar claro que no solo no entiende lo que es la teoría del Big Bang, dejándose en evidencia al llamarlo una explosión, sino que podemos sospechar que tampoco sabe lo que es la teoría de la evolución. Y sí, es una diferencia entre muchos ateos y muchos creyentes. Esos creyentes dicen saber algo que no saben, mientras que demuestran que no saben nada de ciencia, y esos ateos suelen admitir dónde está el límite de su conocimiento. En esto se ve mucha arrogancia y soberbia en la ignorancia de algunos creyentes, como este musulmán. Vamos al que sigue. Si eres tan listo, ¿cómo puedes creer en Dios? No parece una buena pregunta, al margen del tono burlón y despectivo, porque ya sabemos que la gente puede ser muy buena en algo y un desastre en otra cosa, o incluso muy malo en algunos aspectos de eso que parece dominar. Creo que nadie diría que Newton era malo en matemáticas y física, y sin embargo pensaba que la alquimia era algo real. Todos podemos fallar en muchos aspectos, y la destreza o aptitud en un tema o un campo no se traduce en esa misma excelencia en otras prácticas. Coño,
Pues precisamente... En serio, no. Y entiendo que me vas a decir, y me lo has contado muy bien, el convencimiento, personal, No, actitud pues en la vida. precisamente te cuento... La leyenda, ¿no? No, yo creo que es más fácil ser tonto y creer en Dios. Sí. Sí, porque el tonto puede creerse que es el ser más inteligente del universo. Sí. Mientras que si eres listo te das cuenta que hay muchas cosas que no puedes entender. Bueno, no diría tonto, más bien que si no tienes la costumbre de aplicar un pensamiento crítico a lo que se te presenta, te puedes creer muchas cosas falsas o sin la justificación necesaria, pero si eres escéptico es menos probable que caigas en creencias falsas. Además de que conocemos el efecto Dunning-Kruger, que mientras menos sabes de algo, más probable es que pienses que te lo sabes todo, y mientras más sabes del tema, más te das cuenta de los límites que tiene tu conocimiento. Y ahí es importante no caer en una falacia de misterio entonces magia. Si hay algo que no sabes, está más allá de tu conocimiento, es falaz y erróneo tratar de completar esa ignorancia con una propuesta mágica que no tiene ninguna justificación. Hay muchas cosas que no puedes entender. Entonces tiendes a pensar, tiene que haber una inteligencia superior a la mía que haya pensado en todas estas cosas. Explique todo esto. Ok, caemos en la falacia de misterio entonces magia. Además, ¿por qué tiene que haber una inteligencia superior que haya pensado todo eso que no sabes? Realmente no se sigue el argumento, pero como está cortado el clip, tampoco podemos decir mucho más. Quizás después de esto fundamentaba mejor su respuesta con algo coherente que quedó fuera del video. Así que veamos el último video de hoy. El ateo más famoso del siglo XX fue Andrew Fluke. Escribió más de 17 libros acerca del ateísmo, entre esos La presunción del ateísmo. Enseñó sobre el ateísmo en las universidades más famosas de Europa y de los Estados Unidos. No me digas, se volvió teísta. Desde el vamos, hay que decir que lo que importa son los argumentos y la evidencia que lo convencieron de la existencia de un Dios. ¿Quién era este hombre? Es irrelevante. Veamos los argumentos, por favor. Pero hace unos años atrás, la revista New York Times sacó una portada que decía: el ateo más grande del mundo estaba equivocado, Dios sí existe. Todos pensaban que era una noticia falsa porque este hombre era el héroe de los ateos. El héroe de los ateos. Ay, ay, ay. Quizás todos pensaron que era falso porque lo veían muy improbable dado lo que venía compartiendo de sus pensamientos. Pero veamos los argumentos de una vez. Todas las personas pedían que explicara por qué cambió de opinión. Y él dijo: es la complejidad integrada del mundo biológico. Me di cuenta que si quería seguir siendo ateo tenía que creer que la nada produce todo. Ya empezamos mal. ¿Por qué tendría que creer eso? A los únicos que escucho decir que el universo viene de la nada absoluta es a los teístas. Aunque es verdad que eso es hoy en día, quizás en ese momento, en su entorno, las cosas eran diferentes, aunque suena raro. Parece más probable que este hombre no entendía los argumentos y no entendía lo suficiente de física y filosofía sobre este tema. Pero está claro que, hoy en día, este no es un buen argumento, ya que comete una falacia de hombre de paja de la postura atea. Que lo que no tiene vida produce vida. Que lo accidental produce un ajuste fino. Seguimos con el hombre de paja, pero también con ignorancia en términos de biología, filosofía y física. Al menos hoy en día no podés presentar este argumento como algo coherente y razonable. Hay diferentes hipótesis sobre la abiogénesis, pero igualmente, ¿por qué estaría mal pensar que la no vida puede producir vida? Y esto es algo que sucede todo el tiempo, y por eso siempre me sorprende cuando alguien plantea que esto no puede suceder. Habría que escuchar qué consideran como algo vivo y qué no, para entender de dónde viene esta diferencia que tenemos en cuanto a este asunto. Por otro lado, no hay un ajuste fino, eso está claro, ni tampoco es todo aleatorio en el universo. Tiene aleatoriedad, pero también hemos encontrado cierta regularidad que describimos con leyes y teorías científicas que rigen la forma en que se comporta todo lo que forma parte de nuestra realidad. Pero eso tampoco importa tanto realmente. La cuestión es, ¿un ajuste fino es un posible resultado de un proceso aleatorio? Porque si lo es, y se da, ¿qué tiene de mágico? Se dio uno de los tantos resultados posibles, nada más. Vienen raros los argumentos que muestra y no se entiende cómo llega a sus conclusiones. Que el caos produce información, que la inconsciencia produce conciencia y que la materia produce razonamiento. En serio, ¿de dónde vienen estas suposiciones? ¿Caos en dónde? ¿Qué información? Suena que seguimos con un hombre de paja y sin contexto es difícil saber de qué está hablando. Además, ¿de qué inconsciencia habla? ¿Materia y razonamiento? ¿Nuestro cerebro no está hecho de materia? Es muy superficial todo por ser un video corto, pero están muy raros estos argumentos. Realmente no tienen ningún sentido lógico y habría que analizar los argumentos originales de Fluke. Pero sabemos que la nada no posee un ser. Más expresiones extrañas. Si es nada, obviamente no posee un ser, ¿no? Si dicen que no había nada, un dios habló y creó el universo, entonces la nada de algunos religiosos parece que sí contiene un ser y por lo tanto no era realmente nada.
Es lo complicado de este concepto. La nada no parece ser algo posible, es un concepto que parece imposible e inalcanzable. Después escribió un libro sobre esto diciendo lo siguiente: ahora creo que el universo fue creado por una inteligencia infinita. Este universo fue detallado por sus leyes que manifiestan lo que los científicos llaman la mente de Dios. De repente pasamos a una inteligencia infinita, que parece basarse en una falacia de misterio, entonces magia. Igualmente habría que ver los argumentos originales con más detalle, porque una presentación rápida en un video corto seguro que no le hace justicia. Así como está, es un desastre, pero quizás no sea tan así lo que decía Flu. Y eso es todo por hoy. ¿Hubo algo que quizás no entendí bien? ¿Cómo responderían a estos videos? Si les gustó el video, no dejen de darle like, suscribirse y compartir, que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.